El sabor a sal y a olvido fue lo primero que sintió. El sol, un martillo inclemente sobre sus párpados, le obligó a despertar a una realidad que no reconocía. La arena blanca, casi hirviente, se pegaba a las heridas que no recordaba haberse hecho. A su alrededor, la playa era un cementerio de maderas rotas y sueños astillados, los restos de un mundo que ya no existía. El mar, de un azul tan profundo que parecía un abismo, susurraba una canción de cruel, la misma que le había arrastrado hasta allí. Los primeros días fueron un borrón de sed y silencio. Caminaba por la orilla, un autómata con la mirada perdida en el horizonte, esperando ver una vela, un punto de esperanza que nunca llegaba. El hambre era un nudo en el estómago, pero el vacío de su alma dolía más. Se movía por instinto, no por voluntad. Buscaba agua dulce en el corazón de la selva, una maraña de verdes tan densos que ahogaban la luz y el sonido. Cada paso en aquel laberinto vegetal era una negociación con la nada, un esfuerzo titánico por no dejarse caer y desaparecer entre la hojarasca. Por las noches, el frío le recordaba que estaba solo. El fuego era un lujo que no sabía cómo crear. Se acurrucaba entre las raíces de árboles gigantescos, escuchando los sonidos extraños de la isla. No eran los cantos de los pájaros, ni el rumor de los insectos. Eran algo más. Susurros en el viento, el crujido de una rama bajo un peso que no pertenecía a ninguna criatura conocida. Al principio, creía que era su mente, quebrándose poco a poco, pero la sensación de ser observado se hizo tan palpable como la humedad en el aire, una presencia invisible que le seguía desde las sombras del follaje. Había perdido la cuenta de los amaneceres. Cada nuevo día era una copia del anterior, una página en blanca manchada por la misma desesperanza. Un mediodía, agotado, se detuvo junto a un arroyo. Al inclinarse para beber, vio su reflejo en el agua. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, una maraña de pelo y barba, unos ojos hundidos que habían visto demasiado y ya no querían ver más. En ese momento, la lucha se detuvo. El impulso de sobrevivir se apagó, dejando solo un cansancio infinito. Se sentó en la orilla, sintiendo el peso de su propia existencia como una condena. Fue entonces, en la quietud de su rendición, cuando lo escuchó, un chasquido seco y potente, justo detrás de él, en la espesura. No era el sonido de una fruta al caer, ni el de un animal pequeño. Sonó como un hueso grande partiéndose en dos. Se giró lentamente, con el corazón detenido en el pecho. Entre las hojas anchas y oscuras, por un instante fugaz, vio una silueta. Era alta, más que un hombre, y se movía con una velocidad antinatural, una mancha de oscuridad que se desvaneció antes de que su mente pudiera procesarla. El aire quedó inmóvil, cargado de una amenaza repentina y primordial. Ya no estaba solo en su desesperación. Algo más habitaba esa isla y estaba cazando. El terror fue un relámpago que le devolvió la vida. El letargo que le había consumido junto al arroyo se hizo añicos, reemplazado por un instinto puro y violento. No pensó, solo corrió. Corrió con la certeza de que detenerse era morir, con la imagen de aquella silueta inhumana grabada a fuego en su mente. Las ramas le arañaban la cara, las raíces le hacían tropezar, pero el cuerpo, ese mismo cuerpo que minutos antes había deseado abandonar, ahora luchaba con una ferocidad que desconocía. El aire le quemaba los pulmones, y cada latido era un martillo contra sus costillas, un tambor de guerra que ahogaba el sonido de la selva y el de su perseguidor. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que sus piernas ardían y su visión se nublaba. Tropezó por última vez y rodó por una pequeña pendiente de tierra húmeda, cayendo en una grieta estrecha entre dos rocas gigantes cubiertas de musgo. Quedó encajado en la oscuridad, con el olor a tierra mojada y a descomposición llenándole las fosas nasales. Contuvo la respiración, escuchando. El silencio exterior era absoluto, una quietud antinatural que solo servía para amplificar el estruendo de su propio corazón. Esperó el crujido de una rama, el sonido de una respiración ajena, la sombra que vendría a reclamarle, pero no llegó nada. Allí, en esa tumba improvisada, con el cuerpo temblando y el pánico amenazando con ahogarle, algo cambió. El miedo no se fue, pero se transformó. Ya no era la parálisis de la presa, sino la adrenalina del superviviente. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había perdido, en el barco, en su vida anterior. Solo pensaba en el siguiente aliento, en la siguiente salida de sol. La desesperación había sido un veneno lento,
una niebla que le había convencido de que ya estaba muerto, pero el terror a una muerte física, inmediata y violenta, le había despertado de esa mentira. Se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era la criatura que le acechaba entre los árboles. El verdadero monstruo era la voz en su cabeza que le susurraba que se rindiera. Tanteó la pared de roca a su lado. Sus dedos, cubiertos de barro y sangre, rozaron algo frío y con un borde afilado. Lo agarró. Era un trozo de sílex, desprendido de la roca madre, con una punta tan aguda que podía cortar la piel con solo rozarla. Al sentir su peso en la palma de la mano, una nueva sensación recorrió su cuerpo, una corriente eléctrica que desplazó los últimos vestigios de apatía. No era mucho, apenas una piedra, pero en la oscuridad de aquella grieta se convirtió en un ancla, en una promesa. Ya no era solo una víctima esperando su final, era un hombre con un arma. Cuando por fin el cielo empezó a clarear, tiñendo de gris la entrada de su escondite, salió de la grieta. El aire de la mañana era fresco y limpio. La selva ya no parecía un laberinto sin salida, sino un campo de batalla. Miró hacia la espesura, no con el miedo de quien se esconde, sino con la mirada fría de quien devuelve el desafío. La isla le había quitado todo, le había llevado al borde de la nada. Pero en su crueldad también le había dado algo, una razón para luchar. Ya no se trataba de escapar, se trataba de sobrevivir, y para ello tendría que convertirse en un cazador. La primera luz del nuevo día no la dedicó a buscar comida ni a esconderse, sino a forjar su voluntad en la piedra. Sentado a la entrada de la grieta, con el sílex en la mano, lo golpeó metódicamente contra otra roca más grande. Cada impacto era una declaración, un golpe contra el fantasma de la desesperanza que le había susurrado al oído junto al arroyo. Las lascas saltaban, afiladas como navajas, y con ellas se desprendía también la piel del hombre que había sido. Horas después, no tenía solo una piedra afilada, sino un cuchillo rudimentario, una extensión de su determinación. El siguiente objetivo fue el fuego. Recordaba fragmentos de historias, de libros leídos en otra vida. Sabía que necesitaba yesca, algo seco que pudiera prender con una chispa. Pasó un día entero recolectando corteza seca, musgo que el sol había tostado hasta convertirlo en polvo, y finas hebras de lianas. Al atardecer, en una pequeña oquedad protegida del viento, comenzó el ritual. El choque del sílex contra una pirita que encontró cerca del arroyo era un sonido metálico y ajeno en el silencio de la selva. Chispa tras chispa moría sobre la yesca. La frustración le mordió, pero la imagen de aquella silueta en la espesura era un acicate más poderoso. No se detuvo. Y entonces, una de las chispas se aferró a una hebra de musgo, un punto incandescente, diminuto y frágil. Sopló con un cuidado que nunca antes había conocido, protegiendo aquella brasa como si fuera el último vestigio de esperanza en el mundo. El humo fue una plegaria, y la llama, al brotar temblorosa y anaranjada, fue la respuesta. Aquella noche no durmió tiritando en la oscuridad. Durmió junto al calor de su propia creación, vigilante, con el cuchillo de piedra en la mano, sintiendo por primera vez que no era un intruso en la isla, sino parte de ella. Los días se convirtieron en una cadencia de trabajo y propósito. Con el fuego, pudo endurecer la punta de una rama larga y recta hasta convertirla en una lanza letal. Cada mañana practicaba, lanzándola contra los troncos de los árboles, aprendiendo su peso, su equilibrio, sintiéndola como una prolongación de su brazo. Construyó un refugio más permanente, una estructura elevada entre varias rocas, usando lianas para atar las maderas que el mar arrojaba a la playa. Ya no era una madriguera para esconderse, sino un fuerte desde el que observar. Su cuerpo se transformó, la piel se curtió bajo el sol, los músculos se marcaron con el esfuerzo constante. Sus sentidos, antes embotados por la apatía, se agudizaron hasta un punto sobrehumano. Podía distinguir el sonido de un lagarto moviéndose entre la hojarasca del de una serpiente. Podía oler la lluvia horas antes de que cayera la primera gota. Dejó de caminar por la playa esperando un barco. Ahora se adentraba en la selva, no como un fugitivo, sino como un explorador. Empezó a cartografiar la isla en su mente, marcando las fuentes de agua, los árboles frutales, las zonas donde la caza era más abundante.
Aprendió a crear trampas sencillas, lazos que le proporcionaban pequeñas presas. Cada bocado de comida ya no era un golpe de suerte, sino el resultado de su ingenio y su esfuerzo. La voz del monstruo interior, la que le hablaba de rendición, se fue apagando, ahogada por el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza, por el orgullo silencioso de cada pequeña victoria. Una tarde, mientras seguía el rastro de un pequeño jabalí, encontró algo que heló la sangre en sus venas. Una huella. Era enorme, mucho más grande que la de un hombre, con 3 garras profundas clavadas en el barro. No era una huella animal, tenía una forma humanoide, perversa y antinatural. Era la marca de la criatura que le había hecho correr por su vida. Pero esta vez no corrió. Se agachó, estudió la marca, la dirección en la que se dirigía. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una curiosidad oscura y una rabia fría. Ya no era su perseguidor, era su presa. Siguió el rastro durante días, con la cautela de un depredador. Se movía en silencio, usando el viento a su favor, borrando sus propias huellas. La selva se volvía más densa, más oscura, como si le advirtiera que se adentraba en un territorio prohibido. El rastro le llevó a una zona de la isla que nunca había explorado, una serie de acantilados negros y afilados que se asomaban a un mar embravecido. Y allí, en la base de uno de los acantilados, oculta tras una cortina de enredaderas, vio la entrada de una cueva. Un olor fétido, a carne vieja y a tierra húmeda, emanaba de la oscuridad. Sabía con una certeza absoluta que había encontrado el nido de la bestia. Se quedó inmóvil, oculto entre la vegetación, con la lanza firmemente sujeta en su mano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Desde las profundidades de la cueva, un sonido gutural y bajo resonó en el aire, un gruñido que no era de hambre, sino de algo que despertaba. Y él, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. La caza había terminado. Ahora comenzaba la guerra. El aire dentro de la cueva era un sudario helado, denso con el hedor de la muerte y la soledad. Avanzó un paso, luego otro, con la lanza como una extensión de su voluntad. La oscuridad era casi total, pero sus ojos, acostumbrados a la penumbra, empezaron a distinguir formas. Huesos, amontonados en un rincón, blanqueados y roídos. Y al fondo, 2 puntos de un brillo pálido y enfermizo le observaban. La criatura se movió, y el sonido de sus garras arañando la piel le erizó la piel. Era alta, encorvada, una parodia de la forma humana cubierta de un pelaje áspero y oscuro. No rugió de nuevo, solo emitió un quejido bajo, un lamento que hablaba de un hambre tan antigua como la propia isla. La lucha no fue una colisión épica, sino un baile desesperado y brutal en la penumbra. Fue el instinto puro contra el dolor acumulado. La criatura se abalanzó, no con la furia de un depredador, sino con la desesperación de un ser acorralado. Él no luchaba contra un monstruo de leyenda, sino contra una criatura tan perdida y sola como él mismo lo había estado. Esquivó, paró los golpes con el asta de su lanza y sintió la fuerza de un cuerpo forjado en la necesidad. Cada movimiento era una respuesta a los días de hambre, a las noches de terror, a la voz que le había invitado a rendirse. En un instante de claridad, mientras la criatura se lanzaba por última vez, no vio a un enemigo, sino un espejo deformado de su propio pasado, y con un grito que no era de rabia, sino de liberación, hundió la lanza. El quejido final de la criatura fue un suspiro que se perdió en el silencio de la cueva, y con él se rompió el último eslabón de la cadena que le ataba a la desesperanza. Salió de la cueva al amanecer. El mundo no había cambiado, pero él sí. El aire olía igual, el mar susurraba la misma canción, pero ya no eran amenazas ni lamentos. Eran el pulso de su nuevo hogar. Miró sus manos, callosas y fuertes. Miró su cuerpo, una herramienta afilada por la adversidad. Ya no era un náufrago, era un habitante, un guardián silencioso de su propio renacimiento. Los días que siguieron no fueron de espera, sino de creación. Construyó un hogar más sólido, aprendió los ritmos de las mareas y las estaciones, nombró las estrellas que le acompañaban en la noche. El miedo a la soledad se había transformado en el placer de la quietud. Había encontrado en el corazón del aislamiento la más profunda de las compañías, la suya propia. Una mañana, mucho tiempo después, vio un punto en el horizonte, un barco.
El hombre que fue habría gritado, habría corrido, habría hecho señales de humo con una desesperación febril. Pero el hombre que era ahora se quedó quieto en la cima del acantilado, sintiendo el viento en su rostro. Observó la vela acercarse, una promesa de un mundo que ya casi no recordaba, y sonrió, no con la alegría del rescatado, sino con la serenidad de quien es libre de elegir. El barco no representaba una salvación, sino una opción. Había sobrevivido a la tormenta, había vencido al monstruo, había conquistado la isla. Pero su mayor victoria fue descubrir que el paraíso o el infierno no era un lugar en el mapa, sino un estado del alma. Todos, en algún momento de nuestras vidas, naufragamos en nuestra propia isla, un lugar donde las tormentas nos arrebatan todo lo que creíamos ser y nos dejan solos, cara a cara con el vacío. Y en esa orilla desolada, descubrimos que el verdadero monstruo no es el que se esconde en las sombras de la selva, sino el que susurra en el silencio de nuestro corazón, la voz que nos tenta a rendirnos. La lucha por sobrevivir no se libra con lanzas ni con fuego, sino con cada aliento que decidimos tomar, con cada amanecer que elegimos enfrentar. Porque la esperanza no es ver un barco en el horizonte. La esperanza es la certeza de que, incluso en la oscuridad más absoluta, poseemos la fuerza para convertirnos en nuestra propia luz. Y esa es una luz que ningún monstruo, ni dentro ni fuera de nosotros, puede jamás extinguir.